En la serie que hemos estado estudiando y hemos estado meditando, que se titula Sígueme, hemos estado reflexionando sobre lo que realmente significa ser discípulo de Cristo. Pero un elemento central que debemos estar conscientes y debemos entender es que la vida del discípulo no será una senda fácil. Y debemos estar conscientes de ello. Quizá en algún momento de nuestra vida hemos reflexionado en nuestro haber cristiano y nos hemos preguntado, ¿qué sucede cuando la fe en Cristo me cuesta más de lo que jamás imaginé? ¿Qué hacemos cuando el mundo que antes me aceptaba, hoy me rechaza? ¿Cómo perseveramos cuando el sufrimiento llega a nuestra vida? No como un accidente, sino como una parte inevitable de nuestro camino en Cristo. Y aún más importante, ¿quién nos sostiene en esos momentos cuando creemos que todos nos abandonan? Hoy la palabra de Dios nos dará respuesta a estas preguntas. Nuestro viaje en la palabra del Señor nos lleva al libro de los Hechos en el capítulo 14 y versículos 19 al 28. Aquí veremos cómo Pablo, a pesar de ser aclamado antes como un Dios, resulta siendo apedreado y dado por muerto. La narrativa de Lucas nos muestra la cruda realidad del discipulado, pero también nos revela el poder de Dios que nos sostiene en las tribulaciones. Nuestro sermón en esta mañana se titula El discípulo persevera en la fe a pesar de las tribulaciones. Y para meditar juntos en este pasaje, vamos a abordar dos temas importantes. El primero es, Dios usa la oposición y el sufrimiento para su obra. Y el segundo es, permanezcamos en la fe, aún en medio de la oposición y el sufrimiento. Les invito a que busquemos este pasaje en nuestras Biblias. ¿Ya todos lo tienen? Amén. Así dice la palabra del Señor. Pero vinieron algunos judíos de Antioquía y de Iconio, y habiendo persuadido a la multitud, apedrearon a Pablo, y lo arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero mientras los discípulos lo rodeaban, él se levantó y entró en la ciudad. Al día siguiente, Pablo partió con Bernabé a Derbe. Después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía, fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que perseveraran en la fe, y diciendo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Después de que les designaron ancianos en cada iglesia, habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Pasaron por Pisidia y llegaron a Panfilia. Después de predicar la palabra en Perge, descendieron a Atilia y de ahí se embarcaron para Antioquía, donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Cuando llegaron y reunieron a la iglesia, informaron las cosas que Dios había hecho con ellos y cómo había abierto a los gentiles la puerta de la fe. Y se quedaron mucho tiempo con los discípulos. Esta mañana, hermanos, deseo que guardemos en nuestros corazones y que seamos conscientes de que debemos mirar a Cristo en medio del sufrimiento para permanecer en la fe. Vamos a ir entonces al primer punto del sermón en esta mañana. Dios usa la oposición y el sufrimiento para su obra. El contraste que vemos en este pasaje es sumamente impresionante. Antes, si van un poquito atrás, a los versículos 11 al 13, toda esta multitud
aclamaba a Pablo y Bernabé y los querían adorar. Pero ahora, influenciados por los judíos opositores, esa misma multitud los rechaza y llega al extremo de apedrear a Pablo. Y es que la falsa adoración que vemos al inicio, mostrada por esa misma multitud hacia Pablo y Bernabé, también es una forma de oposición. El relato no es simbólico, es una historia real. Pablo es brutalmente golpeado, dado por muerto y es arrastrado fuera de la ciudad. Recordemos lo que dicen los versículos 19 y 20. Pero vinieron algunos judíos de Antioquía y de Iconio, habiendo persuadido a la multitud, apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero mientras los discípulos lo rodeaban, él se levantó y entró a la ciudad. Al día siguiente partió Pablo con Bernabé a Derbe. ¿Qué pensarían los discípulos que lo rodeaban? Seguramente estaban llenos de temor y pensaron que todo había terminado allí. Pero Lucas nos muestra algo glorioso. Pablo se levanta y volvió a la ciudad donde había sido apedreado. Y debemos tener claro que esto no es obra de un hombre fuerte, sino es el poder de Dios sosteniendo a su siervo para el cumplimiento de su obra. Y es precisamente, hermanos, que a través del sufrimiento el Señor obra para que el evangelio avance. La primera obra que vemos de Dios se realiza en la vida de Pablo. Su sufrimiento no es un obstáculo inesperado, sino que se convierte en una herramienta en las manos de Dios para su santificación y para que el evangelio avance a través de él. El apedreamiento de Pablo en Listra es una extensión del rechazo que el mismo Cristo había anticipado para sus seguidores. Recordemos lo que dice Juan 15:20. El relato confirma que la oposición es parte del plan de Dios para que el evangelio se extienda. Entonces, hermanos, vemos cómo el sufrimiento es un elemento de gracia que santifica la vida. Y en este caso, la vida de Pablo. Para que Dios obre a través de él y de quienes lo rodeaban. Este es un verdadero ejemplo de lo que Jesús nos llamó a hacer. Tomar nuestra cruz y seguirle. Jesús dijo en Mateo 16:24, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Pablo, al ser apedreado y aún así levantarse para continuar la misión, nos muestra en la práctica lo que es vivir una vida negada a sí mismo. Una vida que no busca comodidad, popularidad o la seguridad. Pablo regresa a la ciudad donde había sido apedreado. Y de ahí sale al otro día. Su vida fue un eco de las palabras de su maestro. Y es que abrazar la voluntad de Dios y tomar la cruz nos lleva a un sufrimiento inevitable, cuyo propósito es cumplir la obra de Dios. Hermanos, miremos a Cristo en medio del sufrimiento para permanecer en la fe. El sufrimiento no debe llevarnos a abandonar nuestra fe, sino a aferrarnos a ella con más fuerza. Porque la fe nos hace entender que el sufrimiento es un elemento de gracia que Dios permite en nuestra vida para el cumplimiento de su obra en nosotros y para nuestra santificación. Y por medio de nosotros para testimonio de quienes nos rodean. Por eso, hermanos,
debemos testificar con nuestra boca del evangelio que nos ha salvado y participar activamente en la misión de Dios sin temor, sabiendo que el evangelio sigue avanzando aún en los contextos más difíciles, porque no es nuestra obra, es la obra de Dios. Pablo se levanta luego de ser apedreado. Y aunque entra a la ciudad nuevamente, a la ciudad donde lo perseguían, donde había persecución para él, esta persecución lo hace salir al día siguiente y se dirige a Derbe. A lo largo de todo su camino, lo vemos en los versículos 21 al 25, nos muestra su incansable labor. Después de ser apedreado y dado por muerto, él y Bernabé no huyeron, sino que regresaron a las ciudades donde habían sufrido oposición, y la oposición más dura. Volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía, para fortalecer a los nuevos discípulos. Su labor no se detuvo en la predicación. El versículo 23 dice, designaron ancianos en cada iglesia, habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor. Su fe los llevó a edificar a la iglesia, a cuidar del pueblo de Dios, sabiendo que el Señor mismo cuida a la iglesia a través de su iglesia. Su regreso a Antioquía no fue simplemente un viaje de vuelta a casa, sino un testimonio viviente de la fidelidad al cumplimiento de la voluntad de Dios. La fe de Pablo y Bernabé les hizo entender que las tribulaciones eran parte de la voluntad de Dios para el cumplimiento de su obra. Y en ese camino de regreso pasaron por Derbe, por Pisidia, por Panfilia, por Perge y Atilia. Y en cada una de esas ciudades hicieron la voluntad de Dios, predicando las buenas noticias de salvación, cumpliendo así la obra de Dios, llevando salvación a los gentiles. Y así el evangelio se expandió rápidamente y esta labor continuó por siglos hasta llegar a nosotros. ¿Se dan cuenta, hermanos, cómo la persecución, el sufrimiento y la oposición que vivió Pablo era necesaria para el cumplimiento de la obra de Dios? Sin ellas, nosotros no estaríamos aquí hoy. Hermanos, tomar nuestra cruz no significa buscar el sufrimiento de una forma u otra, sino abrazar la voluntad de Dios, incluso cuando ésta nos lleva a lugares difíciles. Ahora bien, ¿qué tipo de sufrimiento vemos en Pablo y Bernabé? El sufrimiento de Pablo no es un sufrimiento general de la vida, es un sufrimiento directo causado de la fidelidad de hacer la voluntad de Dios. Los apóstoles son perseguidos por predicar el evangelio de Cristo, y este es el tipo de sufrimiento que se nos pide que abracemos. El costo de vivir el evangelio abrazando la fidelidad de la voluntad de Dios. A diferencia de lo que Pablo sufrió con el apedreamiento, el sufrimiento del creyente hoy en día quizá no va a ser físico, pero es igualmente real. Pensemos en algunas situaciones de nuestra vida. ¿Qué tal si pensamos en el discipulado personal? El sufrimiento puede ser aquí el dolor de decir no a una tentación y el costo de negarnos a nosotros mismos una y otra vez para vivir en santidad y agradar al Señor. Pero ese morir a nosotros mismos también implica nuestro tiempo devocional. Y debemos tener claro, hermanos, que el tiempo devocional no se trata de hacer una tarea, de leer un versículo, de leer una porción de un libro
o de leer un consejo. Es meditar en el Señor y postrarme en dependencia de Él, confesar mi pecado y sufrir por causa de Él, siendo confrontados por su palabra. Qué bendición tan hermosa es que la palabra del Señor nos santifique, y lo perdemos cuando no dependemos de Él, cuando no morimos a nosotros mismos y no tenemos ese tiempo con Él devocional a solas, con Él, con nuestro Señor. Excusas podemos poner muchas, pero el Señor nos está pidiendo que suframos para hacer su voluntad, no la nuestra. En el discipulado en nuestro hogar, el sufrimiento puede ser el de la paciencia, en medio del cansancio, para pastorear y disciplinar a los hijos, aun cuando quizá es preferible descansar. O el dolor de un esposo que se niega a sí mismo para amar y servir a su esposa. O el de una esposa en someterse a su esposo. Cuando la cultura hoy nos dice que debemos buscar primero nuestros propios derechos. Hermanos que son padres de familia, ¿cuántos de ustedes están más interesados en el futuro profesional de sus hijos que en su salvación? ¿Cuántos de ustedes cada domingo por la tarde o durante la semana se sientan con sus hijos y meditan juntos en la lección que ha sido impartida por los maestros en la escuela dominical? No se trata de preguntar cómo estuvo la clase. La labor de pastorear el corazón de sus hijos es de ustedes. ¿Cuántos de ustedes se han comunicado en algún momento con el liderazgo del Ministerio de Niños o con los maestros? No para hablar de las actividades o de qué tan creativos son o de qué innovaciones se pueden hacer, sino para que juntos trabajemos en la evangelización de sus hijos. Y es que es más fácil evitar esta forma de sufrimiento si adoptamos la idea errónea de pensar que los maestros de la escuela dominical son quienes están a cargo de la evangelización de sus hijos. No, hermanos, nosotros los vemos una vez a la semana. Esa es una labor suya. Hermanos, piensen en qué obra tan gloriosa podrían ver en sus familias si juntos le conocen más a Él, si como esposos ustedes exponen a sus hijos a la obra redentora de Jesucristo. ¿Se dan cuenta cómo ese sufrir de alguna manera nos impide ver la obra de Dios que Él tiene para nosotros? Ahora pensemos en nuestro discipulado en comunidad. El sufrimiento acá puede ser el costo de negarnos a nosotros mismos para buscar crecer con nuestros hermanos, exhortándonos unos a otros para nuestra santificación. Es el dolor de recibir la corrección amorosa o de darla, con el único propósito de que la fe de nuestro hermano permanezca. Hermanos, ahora les pregunto, ¿cuántos de nosotros estamos cómodos manteniendo una comunicación aislada con nuestros hermanos? Llenándonos de muchas excusas para evitar el sufrimiento de exhortarnos mutuamente. Y esto es para nuestra santificación. Y es que es más sencillo no involucrarme, porque si yo no me involucro, nadie se va a involucrar en mi vida. Evitar ese sufrimiento nos hace rechazar la obra de Dios para santificarnos mutuamente con nuestros hermanos. Esa obra maravillosa de Dios que hace a través de su propia iglesia. El que yo pueda marcar mi teléfono y hablar con alguno de ustedes para reír,
para llorar y para confesar mi pecado, es una obra gloriosa de Dios. ¿Por qué nos negamos, hermanos, a hacerlo? El tiempo es una de las mayores excusas. Pero si yo debo llamar a un cliente para cerrar un negocio, debo llamar a mi jefe para decirle que voy tarde, debo mover una reunión, debo llamar al colegio de mis hijos porque algo sucedió y no pueden ir, siempre tengo tiempo. No estamos dispuestos a sufrir. Ahora pensemos en el discipulado en nuestro ámbito laboral. El sufrimiento puede ser el costo de la integridad, que implica dolor al ser el único en ese lugar de trabajo que la busca, al no participar en un chisme, al negarme a hacer algo que va en contra de la obra y de la voluntad de Dios como un acto deshonesto, sabiendo que esto quizá nos quitará del ojo de nuestros compañeros o nos pondrá en el ojo de ellos para no criticar nuestra vida. ¿Cuántos de nosotros evitamos dar testimonio de Cristo en nuestros lugares de trabajo? Y es que negar a Cristo va más allá, hermanos, de no decir que soy creyente. Es hacerme partícipe de aquello que no le agrada al Señor, por temor al sufrimiento del rechazo o por temor al sufrimiento de quedarme sin la provisión económica. Hermanos, ¿por qué hemos de temer? Si Dios es el proveedor de todo y lo vemos día a día en nuestras mesas, ¿por qué perdemos el gozo de ser rechazados por causa del nombre del Señor? ¿Acaso hay una obra mayor que la del gozo de nuestra salvación? Creo que no. Estamos terminando septiembre y se acerca una fecha popular para el mundo. ¿Y a cuántos de ustedes les invitan a traigan aunque sea un antifaz? ¿Verdad? Pónete un gorrito, que tiene de malo. Para el mundo no tendrá nada malo. Debemos negarnos a nosotros mismos. Y si eso implica que me rechacen en mi lugar de trabajo, que me rechacen. Hermanos, Cristo sufrió rechazo, ¿por qué yo no he de sufrirlo? Si eso implica que pueda perder mi trabajo porque yo no quiero planificar, yo que trabajo en marketing o comunicación, yo no quiero planificar una actividad que dé gloria al mundo. Y si eso implica quedarme sin trabajo, pues que me quede sin trabajo. El Señor va a proveer un lugar para mi provisión. Pero es que hacemos tesoros en este mundo. Eso es lo que nos sucede. Ahora pensemos en el discipulado, en el cumplimiento de la gran comisión. El sufrimiento es el de la incomodidad de predicar el evangelio en todo momento, aun cuando no queremos hacerlo. Es el costo de ser rechazados o ridiculizados por compartir nuestra fe con nuestros familiares, con nuestros amigos, con nuestros compañeros de trabajo o con nuestros vecinos. Hermanos, les pregunto especialmente a aquellos que están pasando por el proceso de membresía o a aquellos que ya son miembros de la congregación. Si la visión que el Señor nos ha dado como iglesia local es hacer más discípulos de Cristo para expandir el evangelio en el país, procurando plantar iglesias locales cristocéntricas, ¿estamos perseverando en el cumplimiento de esta visión? ¿O estamos cómodos huyendo del sufrimiento por la predicación del evangelio? ¿Será que nos estamos perdiendo el gozo de hacer la obra de Dios, de expandir el evangelio del Señor? En cada una de estas situaciones, el sufrimiento es un elemento de gracia que nos santifica, nos conforma a la imagen de Cristo y nos capacita para la obra que Él quiere hacer a través de nosotros. Nos recuerda que no somos autosuficientes, sino que somos instrumentos dependientes
del poder de Dios. Eso pasó con Pablo y Bernabé. Ellos dependían de Dios para el cumplimiento de su voluntad. Y nos muestran cómo en cada lugar donde ellos iban pasando, predicaban del Evangelio y hacían discípulos. ¿Será que en cada lugar donde nosotros pasamos, predicamos de la salvación y el gozo de la salvación de nuestro Señor? ¿O nos hacemos cada vez como el mundo para no sufrir el rechazo? Hermanos, miremos a Cristo en medio del sufrimiento para permanecer en la fe. El sufrimiento por la obra de Dios no es una señal de que algo está mal en nuestra vida, sino una herramienta en las manos del Señor para llevar a cabo su obra redentora en el mundo. Perseveremos en la fe, aún en medio de las pruebas, confiando que Dios, por medio de Cristo, utiliza el sufrimiento y la oposición para el cumplimiento de su obra. Y este es el segundo punto de nuestro sermón en esta mañana. Permanezcamos en la fe, aún en medio de la oposición y el sufrimiento. Hermanos, ¿cómo enfrentamos el sufrimiento? La respuesta es sencilla: permaneciendo en la fe. Pero ¿cómo permanecemos en la fe? Pablo y Bernabé nos dan la respuesta. Cuando regresaron a Antioquía, el lugar donde fueron comisionados para esta obra de gracia, en el versículo 26 leemos: de ahí se embarcaron a Antioquía, donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Pensemos en el significado de esto. Ellos no se centraron en las piedras, ni en el sufrimiento, ni en las amenazas, ni en el rechazo. Se enfocaron en que esa era la voluntad de Dios y en permanecer fieles a ella. Pablo y Bernabé sabían que los hermanos necesitaban ser animados porque necesitaban mirar a Cristo en medio del sufrimiento para permanecer en la fe. La persecución no terminó con la salida de Pablo y Bernabé de esa ciudad. Los hermanos que se quedaron ahí, los discípulos que rodearon a Pablo cuando estaba apedreado, se quedaron en esa persecución. El versículo 22 nos dice: fortaleciendo el ánimo de los discípulos, exhortándolos a que permanecieran en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Aquí vemos el verdadero propósito del regreso de Pablo y Bernabé. No solo volvieron para predicar, sino para fortalecer a los discípulos en las mismas ciudades donde ellos habían sufrido. Su mensaje no era de prosperidad fácil, de entretenimiento o diversión, sino de una verdad cruda y gloriosa. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Esta declaración nos conecta directamente con el Evangelio de Jesucristo, porque nos muestra que el camino de los discípulos sigue siendo el mismo que el de su maestro. Hermanos, Pablo y Bernabé pudieron enfrentar el sufrimiento y las tribulaciones porque su mirada estaba puesta en Cristo. Miremos a Cristo en medio del sufrimiento para permanecer en la fe. Él es nuestro modelo. Cristo mismo padeció la oposición y el sufrimiento para cumplir la obra redentora de Dios. Y en Él, la iglesia es llamada a perseverar en la fe en medio de las tribulaciones. Lo que Pablo experimentó en Listra refleja el padecimiento de Cristo.
y lo que él proclamaba. Después, en este mismo versículo, Lucas nos refleja la esperanza de la resurrección al decirnos que a través de muchas tribulaciones entraremos en el reino de Dios. ¿Cuántos anhelamos ese día glorioso en que podamos ver el rostro de nuestro Salvador? Mantuvieron la mirada puesta en Jesús, porque Él era su maestro. Él es nuestro maestro. Para permanecer en la fe, debemos mantener nuestra mirada puesta en Cristo, pues Él es el autor y consumador de nuestra fe. Hebreos 12:2. Él es quien intercede por nosotros, hermanos, y es quien nos sostiene en medio de las tribulaciones hasta el final. Así que, amados hermanos, sigamos la exhortación de Pablo y de Bernabé y la enseñanza de nuestro Señor. Perseveremos en la fe, sabiendo que el sufrimiento es parte de nuestro camino y que Dios lo utiliza para el cumplimiento de su obra redentora. No podemos evitar el sufrimiento a menos de que no conozcamos la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es que estemos aquí cada domingo sentados. La voluntad de Dios es que rindamos nuestra vida todos los días a Él y dependamos de Él. Mire cuán hermoso es Él y cuán gloriosa es su misericordia. Y ve a su alrededor. Él no lo dejó solo. Ahí está su hermano, ahí está su hermana. Juntos suframos por causa del Señor. Él dejó a su iglesia, hermanos, para que podamos permanecer en la fe. Al regresar a Antioquía, Pablo y Bernabé no se centraron en sus sufrimientos, sino en todas las cosas que Dios había hecho con ellos. En lugar de quejarse por las piedras, por el rechazo, ellos testificaron del poder y de la fidelidad de Dios. Y la obra central de Dios, que para ellos había sido que Él había abierto a los gentiles la puerta de la fe. ¿Se dan cuenta cómo ellos conocían la voluntad de Dios? Y sabían que el evangelio y la salvación no era solo para ellos. Y se gozaron en extenderlo a los gentiles. El Señor continuará siempre su obra, aún en medio del contexto más difícil. Por eso, hermanos, animémonos mutuamente a permanecer firmes en la fe. Pero este ánimo no debe ser un ánimo motivacional. No vamos a conocer la voluntad de Dios si no dependemos de Él. Si su palabra no nos revela su voluntad, estamos dispuestos a sufrir en nuestra vida personal para conocer la voluntad de Dios y para, junto con mi hermano, predicar el evangelio. Hermanos, a todos nos cuesta. A todos los que estamos aquí nos cuesta. Pero solo si tenemos la mirada puesta en aquel que es el autor y consumador de nuestra fe, podemos hacerlo. Pablo no era un superhéroe, no era un superhombre. Pablo estaba rendido a los pies de su maestro y su vida dependía de él. Y había muerto a sí mismo para hacer la voluntad de Dios. Y si alguno de ustedes hoy está escuchando y no ha creído, quiero decirle que rechazar el mensaje
de Cristo es oponerse a la voluntad de Dios. Así como lo hicieron en Listra. Pero Dios hoy ofrece salvación a través de Cristo. Si creemos en Él, hoy podemos arrepentirnos de nuestros pecados y dejar de ser parte de la oposición. Y quizá algunos de nosotros hemos estado mucho tiempo aquí sentados, muchos años, meses. Y hoy la palabra del Señor me está haciendo entender que no había nacido de nuevo. Hoy es el día de dejar de oponerme a la verdad del Señor para hacer su voluntad. Hermanos, perseveremos en la fe, aún en medio de las pruebas, confiando que Dios por medio de Cristo, utiliza el sufrimiento y la oposición para el cumplimiento de su obra de redentora. Miremos a Cristo en medio del sufrimiento para permanecer en la fe. Hebreos 12, de 2 al 4 nos dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y está sentado a la diestra del trono de Dios. Consideren pues a aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra él mismo, para que no se cansen ni se desanimen en su corazón. Porque todavía, en su lucha contra el pecado, ustedes no han resistido hasta el punto de derramar sangre. ¿Por qué hemos de desanimarnos? Nuestro sufrimiento jamás se va a comparar con el sufrimiento de Cristo. Y usted no está dispuesto a perder un amigo de este mundo, porque su hermano siempre va a estar ahí. Usted no está dispuesto a nadar contra corriente. Hermanos, Cristo sufrió hasta la sangre para que la obra de Dios se cumpliera, porque su mirada estaba puesta en su Padre. Entonces, para que nuestra fe permanezca, debemos mantener la mirada puesta en Jesús. Y mantener la mirada puesta en Él es mantenernos fieles al cumplimiento de su voluntad. Y la voluntad de Dios la vamos a conocer en dependencia de Dios. La meditación de su palabra y la comunión con nuestros hermanos. No hay otra forma. ¿Necesitamos algo más? Si Él lo ha dado todo para que podamos hacer su obra. Rindámonos, hermanos, a su voluntad, con la mirada puesta en aquel que es el autor y consumador de nuestra fe, que antes de la fundación del mundo nos eligió para obra y gloria de su nombre. Que este mundo no nos ciegue con sus afanes, que este mundo no nos ciegue con todo lo que nos ofrece. No pongamos excusas cuando Él lo ha dado todo. Quizá hoy el apedreamiento no va a ser físico, pero nos duele el rechazo. Pero si Cristo sufrió el rechazo del mundo, para que usted y yo estemos hoy aquí, ¿por qué he de negarme el gozo de proclamar la salvación del Señor? Él es nuestro amparo y fortaleza. Él es quien está con nosotros en las tribulaciones. Qué difícil es levantarme temprano cada domingo y venir. Qué difícil.
es conectarme a mi discipulado. Qué difícil es tomar el teléfono y llamar a mi hermano. Qué difícil es escuchar en el trabajo, en mi lugar de estudio o en cualquier lugar una plática que está en contra del Señor y no levantar mi mano y decir, esto no es así, por temor al rechazo. Hermanos, solo poniendo la mirada en nuestro Salvador, conoceremos la voluntad de Dios y permaneceremos en la fe. Y entenderemos que el sufrimiento es un elemento de gracia para el cumplimiento de la obra de Dios en nuestras vidas, a través de nuestra vida, para quienes nos rodean.